Recuerden que ayer me quedé con este detalle, ¿verdad? Del límite. Entonces, bueno, estaba ayer platicando con Cruz respecto de algún otro camino, pero al final, vaya, por ejemplo, él tomó el de las rectas para demostrar este límite y concluir dos cosas, ¿verdad? Uno, que la función es diferenciable. Y dos, que esta h de x en realidad no denota un plano tangente, ya que la función no lo es. Entonces, si por ejemplo, este h de xy es cero y la función diferenciable, entonces esta función denota un plano tangente a la superficie. En este caso no. ¿Por qué? Aquí todo gira en torno al cálculo de este valor, de este límite. Como aquí, por ejemplo, el hecho de venir, trabajar con esta trayectoria, implica que nosotros intentamos calcular el límite en una variable. Cuando calculamos el límite en una variable, nos damos cuenta que en una variable este límite no existe. Automáticamente, nosotros pensamos en la necesidad de crear otra trayectoria donde suceda que esto termina dependiendo de K. Pero si traducimos eso, nos estamos alejando de la posibilidad que el límite vaya a cero. Aparte que aquí, para distintos valores para valores, ¿verdad? A la derecha o a la izquierda de X, tendríamos aquí una X o una menos X. Entonces, eso estaría condicionando a la no existencia del límite, porque al tomar rectas, como les mencionaba, ustedes caen en 1/infinito, que en realidad ese límite no existe, porque no es un número. Como tal, el límite no existe. El comportamiento de la función es a crecer sin límite, porque sabemos nosotros que 1 entre x en cero, a la derecha de cero tiende a más infinito, a la izquierda de cero tiende a menos infinito. En realidad, el infinito como tal hace que el límite no exista, pero el comportamiento de la función no es el mismo lugar como para inducir, sí, entonces el límite toma este valor. Entonces, por esa razón, nosotros concluimos por cualquiera de las dos situaciones que este no existe y por ende se concluye que la función no es diferenciable. Y el hecho de no ser diferenciable nos permite afirmar, porque nos permite afirmar que esta h de xy en realidad no es un plano tangente. Esa mejor aproximación, tal y como lo habíamos llamado ayer, era esto, que era la mejor aproximación lineal de f de xy, solamente va a ser un plano tangente cuando la función sea diferenciable, es decir, cuando esto pase. De lo contrario, no. Entonces aquí dice, miren, si f es diferenciable en AB, entonces la ecuación z igual a h de xy define el plano tangente a la gráfica de f en el punto A, B, f de AB. Y si es diferenciable en todos los puntos de su dominio, entonces simplemente decimos que f es diferenciable, lo cual aquí no sucede. Cheque. ¿Estamos claros con el último detalle del ejercicio? ¿Tienen alguna duda, pregunta o comentario al respecto? ¿No? Entonces, vamos a ver. Después de esto, ¿qué sería la definición de derivada de una función de Rn en Rm? Creo que no indagué en el detalle de esta expresión. Voy a cambiar de lugar esta, que es la generalización. La voy a mandar al final para que la interpretemos. Entonces, solo para estar en sintonía, en dos variables y la generalización aquí está. Entonces dice, sea X un abierto en Rn, F una función que va de X en R, es una función escalar, sea A el vector que pertenece a X, y se dice que f es diferenciable en A si todas las derivadas parciales f de X o y de A para I desde 1 hasta n existen. Y si la función h de Rn en R definida por esta expresión f evaluada en el vector
Esta corresponde a la derivada, sería la derivada parcial respecto de la primer variable, evaluada en A, de la primer variable menos a 1, que es la primera componente, más, estas serían en todo caso, eh, si esta, vamos a ver, esto es una componente, porque esto termina siendo un producto escalar después. Entonces, no, esta sería la derivada parcial. Esta es la derivada parcial de la función f respecto a la primera variable, a x1, evaluada en a por x1 menos a1, que son las primeras dos componentes. Luego, esta es la derivada parcial de la función f respecto a x2, evaluada en a, hasta llegar a la enésima derivada parcial de la función respecto a xn. Bueno, en todo caso sería la primera derivada parcial respecto a xn de la función evaluada en a por xn menos an. Estas componentes que ustedes ven aquí corresponden al gradiente. Estas. Si recuerdan el gradiente, nosotros decíamos que era el vector de derivadas parciales, ¿verdad? Cuya primera componente era la primera derivada parcial, o sea, la derivada de primer orden respecto a la primera variable. La segunda componente era la primera derivada parcial respecto de la segunda variable y así sucesivamente. Entonces, este corresponde al gradiente. Y este de x1 menos a sub 1 corresponde al vector x menos el vector a. O sea que aquí tenemos nosotros un producto escalar. Un producto interior del gradiente con ese vector x menos a, que lo tenemos denotado. Entonces, si lo Podría restringimos. tomar como, Uh-huh. como, no sería como la distancia, ¿verdad? De No, X menos A, ¿no? esta Sí. sí sería esa diferencia de vectores, o ese vector de posición, como lo queramos ver. Pero, miremoslo a raíz de, o miremoslo enfocado en el gradiente. Entonces, recordemos, ¿verdad? Que si estoy trabajando con una función f de Rn en R, nosotros tenemos que el gradiente de f es, dos puntos, lo denotamos por este símbolo, y sería la derivada parcial respecto a x1, la segunda componente, la derivada parcial respecto a x2, la derivada parcial respecto a x3, y así sucesivamente la derivada parcial de f respecto a la enésima variable. El vector a ya sabemos quién es, ¿verdad? El vector a corresponde al vector cuyas componentes son a1, a2, a3 y así sucesivamente, a n, y el vector x, visto como vector, es el que tiene componentes, las variables, x1, x2, x3, xn. Entonces, esta h de x vector, o h evaluada en x1, x2, como lo quieran ver, o bueno, mejor porque como aquí tengo lo del vector de una sola vez, evaluada en el vector x, It would seem so. Jonathan, ¿tenía alguna pregunta? No, me disculpa, era otra cosa. Todo bien, Jonathan. Entonces, ya me acordé. Ya los voy a regañar a ustedes. Son mentirosos. H de x es igual a f evaluado en el vector a, luego más el gradiente de f
evaluado en A, porque es la derivada parcial. Sí, pues, el gradiente evaluado en A, producto interior de ese gradiente con esta diferencia. Entonces, la fórmula, le voy a colocar 1 aquí, correspondería, más bien, 6, esta sería 6, en todo caso, de la página anterior. Cheque, para que lo tengan presente. Este corresponde al mismo 6 anterior. Solo que usando otra notación, ¿verdad? Quizás algo más vectorial. ¿Estamos bien con este detalle? Sí, Sí, ven claro, ¿verdad? Que es el producto interior, porque recuerden, como este es un vector de n componentes y hacen producto interior con esta diferencia, le queda esta por la diferencia de estos dos, esta por la diferencia de estos dos, esta por la diferencia de estos dos. Y como cada una de estas es una función de Rn en R al final, entonces evaluamos A en cada una de las funciones. Por eso es que aparece el gradiente evaluado en A, es cada una de las componentes evaluada en A. ¿Listo? Porque son las derivadas parciales evaluadas en el valor, ¿verdad? ¿Estamos bien? Ahora, Sí, sí se entiende. sí, listo. Ahora estamos, creo que era este, sí. A ver, ¿por dónde me quedé? Continua. Pérdida, página. Aquí está diferenciable, esto sí. Luego seguía la generalización. Este tema 3.5 no lo incluí. Pues sí. Teorema 3.3, definición 3.4. Sí, no lo incluí ese. Me fui de un solo la generalización. Entonces aquí suponga que X es una abierta en R2, que F tiene derivadas parciales continuas en una vecindad de AB en X, entonces F es diferenciable en AB. Entonces aquí nosotros tenemos una idea de cuando las derivadas diferenciabilidad implica continuidad, ya sabemos que en sentido contrario no se cumple, ¿verdad? Que no toda función continua es diferenciable. Y eso lo tenemos desde cálculo 1. Entonces, si tenemos derivadas parciales continuas en una vecindad de AB, en X, entonces F es diferenciable en AB. Eso ya lo tenemos claro. Luego, teorema 3.6, y eso es una función diferenciable, entonces continua, eso es ya más general. ¿Qué otro detalle tenemos acá? Quiero llegar a las derivadas parciales. Ajá, esto es en el caso, ¿verdad? De la generalización, que aquí la tenemos, solo que aquí está esta, pero para una función de R3 en R. Es la misma idea de diferenciabilidad, esta es la mejor aproximación lineal, entonces esta es la misma extensión, solo que aplicado a R3, a funciones de R3 en R. Solo lo voy a agregar acá nada más. Luego está la generalización. La generalización que es la que acabamos de ver, que es esta de aquí, pensando en funciones de Rn en R. Y aquí tenemos la idea del gradiente. Luego el gradiente evaluado en A. Y la mejor aproximación, este es el producto interior que aparece ahí, o tal y como lo definen este como un vector fila.
y este como un vector columna. Pero al final sale mejor trabajarlo con el producto interior, se ve un poco más elegante que es esto. Entonces, interesante la forma en cómo lo manipulan luego, miren, en donde tienen esta estructura para probar la diferenciabilidad, que es una forma equivalente. Esta sería una forma equivalente para, más bien sería que, sí, todo esto ya lo vimos, ya lo tenemos presente. Aquí mejor. De manera general, esto recuerden que cambia la que tenía, ¿verdad? La que le puse que es una forma diferente de ver a 6. Y esta es una forma diferente de trabajar el límite. Para probar que la función, pues si esto se cumple, la función f es diferenciable. ¿Qué más? Aquí no tenemos nada así interesante. Ahora sí, esto es lo que me interesa. Entonces, ahora sí estamos pendientes de esta parte, ¿verdad? De cómo nosotros estudiamos diferenciabilidad en el concepto más general. Cuando estamos trabajando en un abierto de Rn, vamos del abierto a Rm. Esta es una función de n variables vectoriales y cuya salida también, ¿verdad? Está dada por m funciones. Entonces se define esta matriz de derivadas parciales. En el sentido más general tenemos esto. Definimos la matriz. Entonces decimos, se define la matriz de derivadas parciales de f. Recuerden, f va de Rn en Rm, denotada por df como la matriz de orden de m por n, cuyo ij elemento es la derivada parcial de fi respecto de la j variable, donde fi es una función escalar, es una función que va de x de Rn en R. Entonces, esta representa la y-ésima función componente de la función f a la cual estamos calculando la derivada parcial. Entonces, la derivada de f o de la matriz o de la función f, que es una función con valores vectoriales, podemos decir porque tiene como entrada un vector y tiene como salida otro vector, ¿verdad? Es esta. Esta es la matriz. Entonces, el y-ésimo renglón de f no es nada más que dfi. Si se fijan, este dfi sería la derivada de la función y-ésima respecto de cada una de las variables. O sea que tomamos la primer función componente de f y la derivamos respecto de cada una de las variables. Eso nos hace construir la primera fila. Tomamos después la segunda función componente de f y la derivamos respecto de cada una de sus variables. Y así sucesivamente hasta llegar a la m-ésima función componente de f y es derivada respecto de cada una de sus variables. Luego, los elementos del dfi son precisamente las componentes del vector gradiente. Entonces, cada una de estas filas corresponde al gradiente de la función componente. Por eso dicen, en realidad el caso, para m igual a 1, esto correspondería al gradiente, ¿verdad? O sea, si por ejemplo nuestra función va de
Sí, sería en todo caso de Rn en R. Esta matriz en realidad es el gradiente. Sí, ¿verdad? Esta correspondería al gradiente, es exactamente lo mismo. Ya si cambiamos obviamente la función a una función que va de Rn en R2, entonces tendríamos prácticamente dos gradientes porque la función de salida tiene dos funciones. ¿Listo? Vamos a trabajar un ejemplo de una función de este tipo para que podamos calcular el df. Me sugieren el problema 28. Bueno, aquí hay un ejemplo, pero vamos a trabajar uno nosotros. Ya vamos a regresar a ese. Aquí. Entonces, ¿qué me piden? En el ejercicio me piden calcular la matriz de f en A de derivadas parciales, donde f ya son los que se indican. Llevo el enunciado. Entonces, calculamos la matriz y luego le evaluamos para que tengamos la parte funcional y ya el valor numérico de esa matriz. Entonces, si se fijan, esta matriz tiene tres componentes. Esta matriz va de R3 en R3. ¿Lo ven? F es una matriz de R3 en R3. Si va de R3 en R3, ¿cuántas filas y cuántas columnas tiene? 3 filas y 3 columnas. Ajá, si fuese de R3 en R4, ¿cuántas filas tendría? 3. Tres filas. Sí, No, porque serían, no, al revés. no. Ajá. Es que aquí no se ve porque los dos números son iguales, pero aquí. Recuerde, ajá, recuerde, en este caso, si la función va de R3 en R4, ¿cuántas funciones componentes tiene? ¿Quién me dice las funciones componentes? ¿Esta o esta? ¿Primera o segunda? Si no lo ven claro, me regreso. ¿Quién me dice las funciones componentes para la función f? ¿La segunda o la primera? Miren, esta, La segunda. la segunda. Entonces, esta matriz, la matriz en este caso, si de esta forma, esta matriz de f en A, por ejemplo, es una matriz de qué tamaño? Vamos a colocarle B sub J de tamaño ¿qué? 4 filas, 3 columnas. Vamos. Esta me indica el número de columnas, este el número de filas. Miren, mírenlo acá. M filas, N columnas, porque es derivada de cada una de las funciones componentes respecto de cada una de las variables. ¿Sí que? Por eso mencionan, es una matriz de orden M por N. Va de Rn en Rm, M va primero, N después. ¿Listo? Entonces, esto solo lo voy a dejar aquí como un paréntesis nada más para que ustedes lo tengan presente al momento de calcular otro tipo de función. En nuestro caso, pues bueno, es de 3 por 3. Listo. Ahora, ¿quién sería entonces? Podemos hasta extraerla, ¿verdad? Como quien dice, desmembrar el ejercicio. El f sub 1 de x, y, z es 2x menos 3y más 5z. El f sub 2 de x, y, z es x cuadrado más y.
el f sub 3 de x, y, z es logaritmo natural de y por z, ¿sí? De cada una de estas funciones vamos a derivar respecto de cada una de sus variables espaciales. O sea que a cada una de estas le vamos a calcular prácticamente el gradiente y lo vamos a colocar hacia abajo. Cada componente del gradiente en una fila de la matriz D. Entonces, derivada de F1 respecto a X. 2, ¿verdad? Dos. Derivada de F1 respecto a Y. Menos 3. Ajá, y la derivada de F1 respecto a Sí. Z. 5. Sencillo. Vamos con la segunda matriz. Perdón, la segunda función. Siempre tiene 3. Respecto a X, ¿qué queda? 2x. Ajá, respecto a Y 1. y respecto a Z. 0. Correcto. Para esta última. ¿Qué pasó, hombre? Demasiado fácil para su gusto. No, es que tengo un animal aquí que me está mordiendo. Cuidado, hombre. Vamos a la tercera función. Tercera función respecto a Sería X. 0. Tercera función respecto a Y. Z sobre Y. Sobre Y. 1 entre Y y Z. Entre Y. 1 sobre Y. 1 sobre Y. Sí, solo eso. 1 sobre No. Y. Sí. Sí. No, ¿Sí o porque no? deja derivar el argumento y el argumento es de Z sobre Y. Porque Z lo toma como constante, ¿no? Ajá. Vamos a ver. Ah, y luego se divide, sí, está bien, está bien. Ajá. Y entonces. Sí, estamos bien. 1 entre Y. ¿Y esta? Esa, 1 sobre Z. O 1 sea, entre Z. miren, ve, Z. esta función no la vean así. Mírenla como logaritmo natural de Y más logaritmo natural de Z. Es lo mismo. Deriven esto respecto a Y, 1 entre Y. Deriven esto respecto a Z, 1 entre Z, porque esta se hace 0. ¿Sí? ¿Estamos bien? sí, Listo. Ahora, la función, o mejor dicho, la matriz de F respecto a X, Y, Z es 2 menos 3, 5, 2x, 1, 0, 0, 1 sobre Y, 1 sobre Z. Y la función, o sea, la matriz evaluada en 3 menos 1 menos 2, nos queda, la primera fila nos queda igual, porque es constante. La segunda fila es 6, 1, 0, 0 menos 1 menos 1 medio. ¿Estamos bien? sí, ¿Sí? sí. Listo. Sí. Ahora pensemos en la estructura de esta expresión, que es lo que seguía. Regreso al teorema para la generalización. Disculpe, podría Uy. repetir lo de las matrices. ¿El qué? ¿Qué parte exactamente? Que me perdí en lo último, en la última matriz de abajo. Ujú, ya vamos a checarlo. ¿Qué parte? Hay un DF de 3 Esto, menos 1. este. Sí, Lo único que hago es reemplazar la X, la Y y la Z por lo que corresponde. La X por 3, la Y por menos 1 y la Z por menos 2 en esta matriz. listo, gracias. Cheque. ¿Está bien? Sí, todo bien.
Listo. Entonces, ahí teníamos el ejemplo. Aquí, la definición amplia de diferenciabilidad. La vamos a interpretar, ¿verdad? En el caso de una función de Rm, de Rn en Rm. Entonces, esta definición amplia nos dice, sea f una función, perdón, sea x un abierto en R a la n, sea f una función de Rn en Rm a un vector de Rn, decimos que f es diferenciable en A si existe la matriz D de FA y si la función h que va de Rn en Rm definida por h de x igual a f de A más aquí vamos a jugar con la dimensión. Vamos a escudriñar la dimensión. ¿Esta de qué tamaño es? ¿A dónde pertenece? El h de x. RN. Mm, seguro. Tiene que ser a N. Pertenece a R, M, h de x. Porque RM es el conjunto de llegada, ¿verdad? Correcto. Ah, X está, o sea, aquí digo h de x está en Rm. Tiene esta de qué tamaño es? Sería de tamaño 1 por m. M componentes. Sí. sí, Lick. Ahora, ¿esta de qué tamaño es? M. M también, ¿verdad? O sea que está en RM. ¿Esta de qué tamaño es? M, N por M. N Es por M, M Por por N. N. Ajá. ¿Y esta? de N por 1. Correcto. N por 1. Entonces, miren, tenemos matrices de tamaño M por 1. O sea que todo esto está en RM. De lo contrario, no podríamos operarlo. Cheque. Dice, es una buena aproximación lineal a f cerca de a, es decir, debemos tener que el límite cuando x tiende a de f de x menos h de x sobre esta diferencia de x menos a en norma es igual al límite cuando x tiende a de esta aproximación. Y esto debe ser 0. Si esto se da, entonces nuestra función f es diferenciable. ¿Estamos bien? Bien, Lick. Tenemos dos teoremas interesantes que están por acá. Aquí están, estos tres últimos son. Que son las extensiones. Tenemos teorema 3.9, si f es una función de Rn en Rm es diferenciable en A, entonces continua. Extensión 3.10, si f es una función de Rn en Rm es tal que para cada i desde 1 hasta m y para cada j desde 1 hasta n, todas las derivadas parciales de cada una de las componentes de la función f existen y son continuas en una vecindad de A en X, por lo que f es diferenciable en A. También es una extensión. Y luego una función f de Rn en Rm es diferenciable en A en el sentido de la definición 3.8, si y solo si cada una de sus funciones componentes fi que van de Rn en R son diferenciables en A. Y esto es pensando en la primera parte, cuando estábamos de funciones de Rn en R. Cheque. ¿Qué más?
¿Qué más había por acá? Había un ejercicio, creo. A ver. Sí, en realidad son dos ejercicios. Hay tiempo todavía, 7 minutos. Entonces vamos a trabajar este. A, B, C, D. Listo. Entonces, ejemplo. Vamos a ver si tenía enunciado porque no lo encuentro. Y solo dice, si f de xy es menor o igual que x cuadrado más y cuadrado, si se fijan, esto es la norma al cuadrado, para xy en R2, calcular o encontrar inciso A, la derivada parcial de f respecto a x evaluada en, en 0,0. Inciso B, calcular la derivada parcial de f respecto a y en 0,0. Con esto se tiene C, que es h de xy, y por último la pregunta de ¿es diferenciable? Entonces, ¿cómo calculamos el primer inciso aplicando la definición? Entonces, inciso A, la derivada parcial de f respecto a x evaluada en 0,0. En este caso, necesitaríamos primero tener en cuenta lo siguiente, ¿verdad? Necesitamos, para calcular esto, ocupamos la imagen en 0,0. En realidad, para este y para este, ocupamos la imagen en 0,0. Pero esta es una función f de xy tal que satisface esta condición para todo R2. Entonces, en valor absoluto, f de 0,0 va a ser menor o igual que 0 cuadrado más 0 cuadrado. Esto implica que f de 0,0 es menor o igual que 0. ¿Qué implica esto? Esto implica que 0 es menor o igual que f de 0,0 menor o igual que 0. ¿Sí? Pero si yo tengo algo que es mayor que 0, menos mayor o igual y menor o igual a la vez, ¿qué pueden concluir? ¿Cuánto vale f de 0,0? Cero. Vale 0. Listo. Ya tenemos la imagen. Ahora, aplicamos la definición para calcular la derivada parcial. Entonces, si recordamos, la derivada parcial de la función respecto a x en 0,0 es límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en 0 más h, 0 menos f en 0,0 sobre h, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Sabemos que esto es 0. Límite h tiende a 0
Esto es F evaluado en H, 0 sobre H, porque esto es 0. Ahora, ¿qué condición tenemos para este término? Para ese término, por la condición que se nos agregó o por la condición que satisface F, entonces sabemos que en valor absoluto F de H, 0 es menor o igual que H al cuadrado más 0 al cuadrado. Esto implica que F de H, 0 es menor o igual que H cuadrado. Así que, como H, bueno, en todo caso, sí, H es positivo. Bueno, no necesariamente. Vamos a ver. Ahora, ¿qué implica este detalle? Implica que menos H cuadrado es menor o igual que F evaluado en H, 0 menor o igual que H cuadrado. ¿Sí? Sí, Esta expresión nosotros podemos dividirla entre H y no alteramos la desigualdad. Sí, ¿verdad? Sí, podemos dividirlo entre H. Entonces tenemos menos H menor o igual que F evaluado en H, 0 sobre H menor o igual que H. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros recordamos estricción, si yo evalúo el límite cuando H tiende a 0 de esta expresión, porque tengo una cota para esta función. Entonces, cuando H tiende a 0, ¿a qué tiende este? tiende a 0, ¿Y este? el otro a 0 también, Y si los entonces igual a extremos van a 0. 0, entonces derivada de f respecto a h evaluado en 0,0 es, regreso hasta acá, el límite cuando h0 en h y esto es 0. Tenemos una. Similarmente, se cumple la otra, ¿verdad? Es exactamente el mismo proceso, solo va a cambiar la desigualdad. Bueno, esta última parte solo es que se intercambian las componentes. Entonces, para B, tengo calcular la derivada evaluada en 0,0 respecto a Y. Entonces, aplicando la definición, esto es límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en 0,0 más h menos f en 0, 0 entre h, esto sigue siendo 0 y esto me queda límite cuando h0 de f de 0, h sobre h. De manera similar, tenemos esto. Sabemos que se cumple para cualquier elemento de R2, que esto es menor o igual que 0 cuadrado más h cuadrado. O sea que esto es menor o igual que h cuadrado. Esto implica menos h cuadrado menor o igual que f 0, h menor o igual que h cuadrado. Hacemos la misma historia, menos h menor o igual que f 0, h sobre h menor o igual que h, por estricción otra vez. Esto es 0, esto es 0, entonces este es 0, lo que implica que
La derivada parcial respecto a y evaluado en 0,0 es el límite cuando h tiende a 0 de la función f evaluada en 0,h sobre h, y esto nos queda 0. Con esto prácticamente ya tenemos el inciso C. ¿Por qué? H de XY, ¿quién es? Era F evaluado en 0,0 más la derivada parcial respecto a X en 0,0 de X, porque es menos 0, más la derivada parcial respecto a Y en 0. Pero todo esto al final es 0, porque este 0 y este 0. Entonces, h de xy 0, y ahora me falta contestar si la función es diferenciable. Para saber si es diferenciable, aplicamos el límite. Decimos, ¿será cierto que límite cuando, ver la definición, xy tiende a 0, 0, y x tiende a de esta definición? Límite cuando xy tiende a 0, 0 de f de xy menos h de xy entre la norma de xy menos 0,0, pero esto nos queda límite cuando xy tiende a 0,0, como esto es 0, f de xy, y esto nos queda la norma, o sea, bueno, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Ahora necesitamos indagar que esto de 0. Necesitamos saber si esto es cierto. ¿Qué tenemos? ¿Qué sabemos de esta parte para poder concluir? Porque si, más bien, sí, si es diferenciable, entonces esto es 0, pero ¿cómo concluimos el valor? Lo único que tenemos es que la función f de xy es menor o igual que x cuadrado más y cuadrado. Eso es lo único que tenemos. Ahora, esto de acá, nosotros lo podemos ver, bueno, si lo vemos como la norma o lo vemos con la raíz cuadrada, esto es, podemos dividir entre este radical, ¿verdad? Sí, yo creo que ahí está. Vamos a ver. Ujú. Bueno, esto no es igual que la raíz de x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y aquí no pasa nada. Separo esos dos y mando uno a dividir. Un número positivo.
Extremo radical. Voy a correr a la izquierda. Esto de acá es prácticamente la misma idea de estricción. Incluso lo pude haber dividido luego. O sea, quizás no me conviene dividirlo acá, sino que digo, para no cambiarme de página. Esto es menos este menor o igual que f de xy menor o igual que la raíz x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, divido, al dividir me queda menos la raíz de x cuadrado más y cuadrado, f de xy si lo hablamos en 0, 0, esto es 0, esto es 0, esto es 0. Lo que queríamos verificar se cumple. ¿Existirá la necesidad de usar la definición epsilon delta para esto? ¿Qué opinan? Podría ser. ¿Cómo lo haríamos? Porque hasta aquí estamos prácticamente, recuerdan, bueno, como me falta esa partecita de los que no existen, recuerdan que yo les mencioné en el recurso adicional, en el primero, en el parte 2, me falta el parte 3, menciono que en ocasiones nosotros nos damos trayectorias y decimos, como dos trayectorias y esas trayectorias me inducen un valor de límite, no es suficiente para concluir el límite, pero sí es una condición necesaria. ¿Recuerdan esa parte de la teoría? Sí, le dijo que podríamos una trayectoria también. Ah, bueno, el detalle es que aquí no necesito la trayectoria porque tengo estricción. O sea, ya sé que ese es el límite, o sea, ya sé que la tendencia es 0, pero nuestra única forma de verificar que es 0 es con la definición de epsilon delta. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que demostrar el límite en todo caso, pues porque esto solo es estricción. Estricción me dice, ah, bueno, da 0, pero hay que demostrarlo. Entonces, ¿cómo procedemos a nosotros a demostrar este límite? Ajá, ¿cómo se arranca? Vamos a ver si vieron el recurso. La norma de XY pues, es igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Cómo arrancábamos? Así que la norma XY, ajá, ¿cómo arrancábamos con cada uno de estos de los límites? ¿Se acuerdan? Decíamos, sea epsilon mayor que 0, encontrar un delta mayor que 0, tal que si 0 menor o igual, no, menor que la norma de x menos el valor, que en este caso es 0, 0, menor que delta, implica que en valor absoluto f de xy entre la raíz, ¿verdad? Que en este caso x cuadrado más y cuadrado menos 0 es menor que epsilon. Esto es lo que queremos. Nosotros tenemos que f de xy
raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Bueno, aquí me faltó algo. Menos 0. Pero esto es igual a esto. Como esto del denominador es positivo, las barras automáticamente pasan arriba. ¿Sí? Esta función del numerador por la proposición inicial, ¿qué sucede? Con f de x y es menor o igual que, miren, en valor absoluto es menor o igual que x cuadrado más y cuadrado. Esto es menor o igual que x cuadrado más y cuadrado entre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Pero esto es que la raíz, ¿verdad? Solo la raíz. O sea que en este caso, esto sería esto, menor que delta, ¿va? Entonces tome delta menor o igual que epsilon. En todo caso, sea el epsilon, ¿verdad? Sea epsilon mayor que 0 y tome un delta menor o igual a epsilon. Entonces, tenemos que f de xy raíz de x cuadrado más y cuadrado menos 0 es menor que delta, pero delta es menor o igual que epsilon. Por tanto, límite cuando xy tiende a 0,0 de la función sobre la norma, porque es lo que queríamos verificar, ¿verdad? Sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado es igual a 0. Por tanto, f es diferenciable. Y en este caso, por ser diferenciable, h de xy igual a 0, describe un plano tangente para dicha superficie que satisface la condición. ¿Cheque? Listo. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Quiero que mediten el problema 37. Bueno, se los voy a copiar aquí, se los voy a dejar para mañana. Este. Yo sé que para nosotros esta es una función de R2 en R. ¿Eh? Aplicándolo de cálculo 2, nosotros lo podemos hacer, pero lo vamos a argumentar en función de lo que estamos haciendo, o sea, de esta última parte. La diferencia, bueno, pues diferencias no hay muchas, porque en esencia lo que tenemos que verificar es, primero calcular el H.
Una vez calculamos el h, hacemos el cálculo del límite. Ojo, aquí no es 0, 0. ¿Qué punto es? Solo para estar claro. ¿Qué punto se toma aquí? En esta terna. Menos 1, 0, 0. No, no es menos 1, 0, 0, porque es una función de R2 en R. Este En el punto, 1,0. correcto, se toma el punto menos 1,0. Entonces, con el punto menos 1,0, ustedes van a hacer la misma construcción, ya no con una función general con una característica, sino que van a hacer prácticamente lo mismo que tengo acá, solo que en el punto menos 1,0 van a construir h de x, y, y con eso vamos a identificar luego, al someterlo al límite de la expresión, esta en menos 1,0, y probando que ese límite es 0, entonces ahí pues vamos a ver si hay necesidad o no de mostrarlo. Cheque. Entonces, si es diferenciable, automáticamente el h de x, y se convierte en el plano tangente a la superficie. ¿Estamos claros? Sí, Vaya, pues entonces quiero que intenten para mañana. Igual mañana arrancamos con y vamos a hacer otro ejercicio más. ¿Qué más? De ahí, ¿qué más tengo pendiente? Ya tengo el documento con los ejercicios propuestos. Miren, me falta en la parte 3, que es lo que les voy a grabar. Igual lo estoy dejando grabado esta parte para que sepan lo que me hace falta. Me hace falta verificar que unos límites no existen. Hay un par de ideas de coordenadas polares también, mostrarles que las coordenadas polares nos sirven a nosotros para encontrar con trayectoria la tendencia, pero luego tenemos que pasar a la definición de epsilon delta para demostrar la existencia. O sea, no es suficiente, ¿verdad? Es una condición necesaria. Si dos trayectorias me dan un valor, yo no puedo concluir que ese es el límite. Ahí tengo un ejemplo bien interesante, es un clásico. Si usted en su momento me tuvo como su profesor en cálculo 2, ahí yo toco ese ejemplo. Es una función espeluznantemente buena. ¿Por qué? Porque usted le mete rectas, cuadráticas, cúbicas. Bueno, usted puede trabajar con trayectorias de la forma a x a la n y esa cosa se va a cero, pero el límite no existe. Hay una trayectoria desdichada ahí, que esa funciona. Entonces, es compleja esta parte, ¿verdad? Porque el libro me dice, si usted encuentra dos trayectorias que den un valor, entonces nosotros podemos caer en un error. Es decir, podemos estar considerando un límite que no existe y estarlo tratando como que si existiera. ¿Me explico? Entonces siempre tenemos que tener ese detalle, ¿verdad? Ese ejemplo es bien rebuscado, eso sí, el ejemplo es bien rebuscado, no es una función espantosa, por cierto, pero sí ese ejemplo tiene esa peculiaridad, que sin importar la trayectoria que usted tome, plin, lo manda a un valor. Ahora el detalle es que el límite ese en realidad no existe. Y les voy a mostrar en el recurso, les voy a dar la trayectoria y voy a hacer el comentario. Entonces, con eso ya salgo de deuda, solo quedaría pendiente con el de forma cuadrática, que espero salir de eso ustedes, para que lo tengan ya y podérselo compartir al grupo de Cruz. Listo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Sí, Cuénteme. que tengo una pequeña duda. No sé si es que no he entendido muy bien el contenido o me falta un poco repasar. Pero si nosotros aplicamos la definición epsilon delta a un límite que no existe, o sea, una función que no existe, Que no existe límite. sí, podemos llegar a concluir que no existe límite con No, epsilon delta. No, no, solo que existe. correcto. No. Entonces, más bien nosotros estamos cayendo en un error teórico porque estamos queriendo probar que algo existe cuando en realidad no. ¿Me entiende? Sí, Estamos usando una herramienta que no nos va a permitir
o que no vamos a poder concluir algo porque ya previamente se sabe que no existe, pues. El detalle, y yo sé que ahí entramos como en la nebulosa. Ay, entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta cuándo sí y cuándo no? Con un límite raro como ese que les digo. Entonces ahí ese es el gran detalle. Que nosotros podemos caer en ese tipo de cosas. O sea, el límite es que rápidamente uno mira la trayectoria y se va. Y dice, ah, esta es la trayectoria y se acabó. Pero hay otros límites en que no le vemos camino. Vaya, ese uno particularmente, como le digo, ese usted empieza a probar trayectorias combinadas. Y hay bueno, no solamente hay una que ya le puse un parámetro a esa trayectoria. Porque esa trayectoria a mí me la dijeron, no la encontré, yo no la pude encontrar, yo no lo pude resolver. A mí me la sugirieron cuando estaba recién comenzando a dar clases. Y ese problema lo tengo bastante presente porque jamás había visto un problema así. Entonces ahí, si no lo vieron conmigo, en cálculo, ahí lo van a ver en el recurso. Igual cualquier cosa, ¿verdad? Si está a la orden. ¿Sí? Gracias, Lick. Listo. Bueno, los dejo porque siempre me termino pasando mucho tiempo con ustedes. Así que los veo mañana. Se cuidan. Pasen buena tarde. Ok, Lick. Listo, gracias. Dale, Liz, gracias.